Bueno, seguimos hablando de reacciones químicas. Vamos a dar algunos detallecitos más que uno tiene que saber cuando se enfrenta a estas cosas. La primera pregunta sería, yo les dije hace un rato que si ustedes hacían un experimento con un calorímetro a presión constante, iban a tener el dato del delta H de la reacción que están midiendo. Si hacían el mismo experimento con un calorímetro a volumen constante, iban a tener el delta U de esa reacción. Entonces, la pregunta es, vamos a agarrar la reacción que estamos agarrando siempre, que suponete era la primera de todas, que era hidrógeno 2 gaseoso, más oxígeno 2 gaseoso, queda, suponete, agua gaseosa, por decir algo. Tenemos que igualar esto, ponemos un medio acá y termina. Esta es mi reacción, toda definida a 298 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Esta hay que hacerla sí o sí en un calorímetro a volumen constante, porque un calorímetro a presión constante tendría que tener un pistón que se mueva para que la presión se mantenga y es más complicado. La pregunta es, ¿puedo de alguna manera acceder al delta H de esta reacción? Porque lo que yo mido con mi calorímetro a volumen constante es el delta U de esta reacción. Acuérdense que ahora puedo no ponerle reacción como le ponía antes, sino que ahora aprendimos que esta reacción se llama formación del agua gaseosa por mol de agua gaseosa y a 25 grados. Esto, volumen constante, lo mido en mi laboratorio y lo pongo en una tabla. Perfecto. La pregunta es, ¿puedo desde acá calcular el delta H de formación cerito por mol de la misma cosa? ¿Puedo calcular el delta H si tengo el valor del delta U? Y la respuesta es que sí, si yo hago una suposición que todos los gases involucrados en este proceso son ideales. Entonces, miremos acá. Tenemos un mol de un gas, acá tengo medio mol de un gas y acá tengo un mol de un gas. Para los gases ideales, decir que es hidrógeno, oxígeno o agua es lo mismo, porque los gases ideales solo cuentan los moles. Lo único que le importa a un gas ideal es cuántos monitos tenés, no de qué están hechos, porque de hecho son partículas puntuales para un gas ideal. Entonces, lo que importa acá es saber que yo tengo un mol y medio de gases que terminan siendo un mol de gas. Con eso solo podríamos llegar a saber cuánto vale un delta H de una reacción. ¿Por qué? Bueno, simplemente por la definición. Ustedes saben que delta H no es otra cosa que delta U, o sea, acá tenemos la vinculación entre las dos cosas, de este tengo un dato, de este quiero averiguar, más un delta de presión por volumen. Esta es la definición que vincula H con U. De hecho, es la definición de H. Entonces, si todos son gases ideales, si todo el mundo gas ideal, no todo el mundo, las cosas que son gaseosas, por favor, no digan que un líquido es un gas ideal porque es un error grave. Acá sí puedo decir todo el mundo porque todos son gases, así que vamos a suponer que todos los gases son ideales. Entonces, en ese caso, yo sé cuánto vale PB. Delta PB, que es lo que necesito poner acá, no es otra cosa que delta nRT, porque estoy usando la ecuación de gases ideales para poner acá. Entonces, si en una reacción química toda la temperatura siempre se mantiene constante, acá fíjense que R es una constante, T es una constante, y entonces, ¿a qué termina siendo igual delta nRT? Bueno, las dos constantes salen para afuera y me queda delta N. ¿Delta N de quién? De gases ideales. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale para esta reacción que tiene, cuánto vale el delta N de esta reacción? ¿Qué era delta? Delta era estado final menos estado inicial. O sea, el delta N de gases en este caso vale 1, que es este, menos 3 medios, que es este.
¿Está bien? 1,5. 1,5 es 3 sobre 2. O sea que 1 menos 3 medios vale menos 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de vuelta, vamos a la pregunta que yo tenía originalmente. Si el delta U lo tengo porque lo encuentro en una tabla y no tengo el delta H, bueno, lo puedo calcular, porque el delta H no es otra cosa acá que el delta U, que lo tengo de la tabla, gaseoso acá, más el delta PB, o sea, más el RT delta N, o sea, más RT por el delta N, pero el delta N era, esto es mol, menos 1 medio mol. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en este caso, yo quiero saber cuántos joules por mol son el delta H, tengo los joules por mol del delta U porque lo saco de esta tabla, y solamente le tengo que, en este caso este menos va a ir acá, restar una cierta cantidad de moles que está acá. Ahora, perdón, una cierta cantidad de joules que me da esta parte. Pero como son joules, ¿qué tengo que poner acá, el R? 0,0. No, eso es litro atmósfera. Tengo que hablar siempre de joules, así que esto va 8.3144 joules sobre Kelvin mol. Ojo, porque estos son 8 joulesitos. Está bien que multiplicado por una temperatura de 200 serán unos, y acá por 1 medio, es un 8 por 200, son tipo 1000 y pico de joules. O sea, a lo sumo 2 kilojoules. Ojo, porque esta parte entonces siempre agrega o resta o suma, dependiendo de este signo, unos 2 kilojoulesitos a este valor de esta reacción química, que no son 2 kilojoules. Las reacciones químicas en general son de algunos cientos de kilojoules. Es decir, que un delta H de formación y un delta U de formación para cosas que involucran gases se calcula de esta manera, y los dos valores estos no van a diferir mucho porque este segundo término de acá en general son un par, 1, 2, 3 kilojoules y nada más. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora viene una pregunta más, que es, ¿cómo cambiaría yo también, si me dan el delta U, quiero el delta H, o si me dan el delta H, quiero el delta U, pero en una reacción como la siguiente, supónganse? A ver, por ejemplo, agua líquida, ¿no? Más oxígeno acuoso, o sea, disuelto en agua, queda agua oxigenada líquida. En este caso, esta reacción química, toda 298. No se hace en un lugar cerrado que involucra gases. De hecho, no hay ningún gas acá. Esta reacción química se hace en un tubo de ensayo. ¿Está bien? Y no importa lo que hay acá arriba, porque todo está disuelto en este lugar. Inclusive el oxígeno, que es un gas, pero la reacción me dice, acuérdense que la termodinámica le hace caso absoluto a cómo escribís la reacción química. Entonces, el oxígeno que está reaccionando acá es uno que está disuelto en el agua y tendrá una cierta concentración. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto vale? Suponete que yo encuentro el delta H de esta reacción. ¿Está bien? También por mol de la reacción como está escrita. ¿Cómo calcularía el delta U si tengo este valor? Bueno, si esto es dato y el delta U de la misma reacción, sin que cambie nada, es lo que quiero calcular, le tengo que sumar acá un delta PB. Como siempre, como en la definición de delta H. Sin embargo, acá, por tratarse de fase condensada, es decir, por estar yo en un líquido que tiene poco efecto de volumen, porque no hay una, o sea, el líquido es incompresible prácticamente, entonces los términos PB son muy despreciables y en esta materia los vamos directamente a despreciar. Entonces, en este caso, si yo tengo el valor de una de las cantidades, la otra de las cantidades asociadas va a ser el mismo valor. Acuérdense, cuando se involucran gases, son casi iguales,
porque tengo el término PV que lo puedo calcular, pero siempre tiene un valor pequeño. Pero en el caso de tratarse de fases condensadas, son tan casi iguales que no vamos a considerar este término PV. Muy bien. Ahora vamos a un tema importante, vamos a hacer una línea acá, porque las líneas siempre preceden los temas importantes. Que es que nosotros hablamos de... perdón, antes del tema importante vamos a un tema poco importante, que es el siguiente. Vamos a suponer que, no sé, que en una determinada reacción yo tengo, por ejemplo, carbón, ¿no? Sólido, más oxígeno 2, gaseoso, que da dióxido de carbono gaseoso. Fíjense, esta reacción es el delta H de combustión del carbono sólido, ¿no? Por mol de reacción, piripipi, todo está a 2,98. Perfecto. Es una combustión rara esta porque no da dióxido de carbono más agua, porque en este caso no se trata de un hidrocarburo, sino de carbón. Pero también se la llama combustión. Es la única que va a tener acá solo dióxido de carbono y no dióxido más agua. Pero bueno, sea como sea, esta reacción es la del dióxido de carbono más agua molar porque es por mol de esto, y acá hay un hermoso 1. ¿Está bien? Y esto vale algo, X, kilojoules por mol. Muy bien. La pregunta es, ¿qué pasa si yo en vez de tener esta reacción te digo ahora cuál es el calor a presión constante de quemar en oxígeno 2 gaseoso? Y ahora te digo, no sé, 10 gramos de carbón. 10 gramos de carbón. Signo de pregunta. ¿Cuál es? Bueno, vos decís, bueno, pero tengo el molar. ¿El molar para cuántos gramos de carbón estamos referidos? Para un mol, porque es por mol de reacción. X son los kilojoules por mol de quemar 12 gramos de carbón. Pero ahora yo tengo 10 gramos de carbono. Entonces, ¿cuál es el calor a presión constante que sale para afuera de la reacción? Porque esto es una reacción exotérmica, se llama reacción del asado. Es evidente que esto larga calor. Este calor, entonces va a ser negativo seguro el valor, o sea, este X es negativo, pero no me importa. Yo lo que quiero saber es cómo lo relaciono con el delta H de combustión molar del carbono sólido. ¿Es igual? No, sería igual si estos fueran 10 gramos, pero estos menos gramos, y si vos le pones menos carbón, sale menos calor, ¿está bien? Porque quemás menos cantidad. Y las cosas estas son por mol en este caso, y en este caso es menos de un mol. Entonces la pregunta es, este valor, que es el de un mol, acá, lo tengo que multiplicar. Acuérdense que las reglas de 3 pueden hacerlas, digamos, si quieren, pero son mal vistas, ¿viste? Exactas. Es como que te ven haciendo la regla de 3 y dicen, no, hagamos fracciones que es más cool. Entonces, la fracción que hay que poner acá, ¿qué es? ¿10 sobre 12 o 12 sobre 10? Bueno, como este calor, lógicamente, tiene que ser menor que haber quemado 12, porque acá quemé solo 10, esto tiene que estar multiplicado por un número menor que 1, entonces es evidente que este es el resultado correcto. Esto es para trabajar con reacciones en donde pongo de más o de menos que la cantidad molar que se tabula. ¿Está bien? Lo van a ejercitar en los ejercicios.